Malik sintió un escalofrío de emoción recorrer sus venas mientras entraba en el vasto y vibrante mundo del aeropuerto. Solo tenía 12 años, pero se comportaba con la compostura y la determinación silenciosa de alguien mucho mayor. Hola amigos. Si son nuevos aquí y disfrutan de historias como esta, los invito a dar me gusta a este video y a suscribirse al canal para ayudarme a traerles más grandes historias. Cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad están viendo esto. Malik estaba viajando solo por primera vez, y aunque su pequeña figura podría haberlo hecho parecer como cualquier otro niño, sus ojos brillaban con una confianza y anticipación inusuales. El boleto en su mano había sido su posesión más preciada en los últimos días. Su madre se lo había enviado, y él había estado contando cada minuto hasta que estuviera en camino para verla. Ella trabajaba en el extranjero, y aunque llamaba todas las semanas y le enviaba fotos y cartas, había pasado demasiado tiempo desde que pudo abrazarla, escuchar su risa en persona. Y ahora, ese momento estaba a solo un vuelo de distancia. Malik se había vestido cuidadosamente esa mañana con una camisa con cuello y jeans. Quería parecer responsable, como su padre siempre lo alentaba a hacer cuando iba a algún lugar especial. Su padre estaba nervioso por dejarlo viajar solo, pero Malik había prometido que sería muy cuidadoso, escuchando cada instrucción y manteniendo los ojos abiertos. Mientras hacía fila para la seguridad, su mente corría con 1000 pensamientos sobre el viaje, cada uno más vívido que el anterior. Mantuvo un firme agarre en su pequeña bolsa de viaje, que contenía solo lo esencial, algunos libros, su bufanda roja favorita, la foto de su madre y un refrigerio que su papá le había hecho. Malik observaba la escena a su alrededor, maravillado por la energía del bullicioso aeropuerto. Personas con maletas de todos los colores caminaban decididas en todas las direcciones. Una familia pasó rápidamente junto a él, tratando de seguir el ritmo de dos niños pequeños que, a diferencia de él, parecían completamente desinteresados en mantener la compostura. Malik no pudo evitar sonreír un poco para sí mismo, sintiéndose, por una vez, un poco como un adulto. Cuando finalmente llegó a su puerta, faltaban unos minutos. Encontró un asiento cerca de las grandes ventanas y miró hacia los aviones que descansaban tranquilamente en la pista, listos para llevar a las personas a lugares con los que solo habían soñado o que habían dejado atrás. Imaginó su propio avión, con sus elegantes alas cortando el cielo y llevándolo a través del océano. Los dedos de Malik trazaban distraídamente el borde de su boleto mientras pensaba en su madre, imaginando la alegría en su rostro cuando lo viera. Sabía que ella estaría esperando justo en la puerta, lista para envolverlo en uno de sus grandes abrazos que tanto había extrañado. Cuando el anuncio de embarque crujió por el intercomunicador, Malik respiró hondo, apretando un poco más su boleto. Su corazón latía con emoción y un pequeño toque de nerviosismo, pero enderezó sus hombros y se dirigió hacia la fila de embarque con determinación. La fila se movía lentamente, pero no le importaba. Cada paso hacia adelante lo acercaba más al viaje de su vida. Pronto, entregó su boleto a la gente, quien lo miró brevemente, lo escaneó antes de darle un rápido asentimiento. Pasó por la puerta, apenas pudiendo contener su emoción ahora. El avión se alzaba ante él, su exterior pintado con colores brillantes y reluciendo bajo las luces del aeropuerto. Los ojos de Malik se agrandaron mientras se acercaba. Siempre le habían gustado los aviones, y ahora finalmente iba a estar dentro de uno, volando hasta el otro lado del mundo. Se imaginó a sí mismo como un viajero, como los héroes de sus libros, embarcándose en una gran aventura. Malik sabía que recordaría este momento durante mucho, mucho tiempo. Con un último suspiro profundo, entró. La cabina estaba llena del familiar zumbido de los motores y el bajo murmullo de los pasajeros acomodándose. Los ojos de Malik se movían rápidamente, tomando todo, las filas de asientos, los compartimentos superiores y las pequeñas luces delicadas a lo largo del pasillo. Su asiento estaba cerca del frente, en una sección que sabía era un poco mejor que la mayoría. Su madre había insistido en que viajara lo más cómodamente posible, queriendo que tuviera la mejor experiencia.
Mientras se deslizaba en su asiento y miraba alrededor, sintió un sentido de orgullo. No todos los niños de 12 años tenían esta oportunidad y él estaba agradecido. Malik guardó cuidadosamente su bolsa debajo del asiento frente a él y se recostó, sintiendo el cojín del asiento apoyar su espalda. Esto era. Realmente estaba allí, en camino. Miró por la ventana, su pequeña mano descansando en el reposabrazos, sus dedos tamborileando con una suave emoción. Malik apenas se había acomodado en su asiento cuando la notó, una azafata alta y meticulosamente arreglada que avanzaba por el pasillo con un aire de autoridad que parecía flotar a su alrededor como una nube. Su placa de identificación decía Clyde, y su uniforme estaba impecable, cada pliegue perfectamente planchado. Malik, todavía con la emoción del viaje, no pensó mucho en su postura rígida ni en la mirada estrecha de sus ojos mientras escaneaba las filas. Simplemente le ofreció una sonrisa educada mientras se acercaba, esperando causar una buena impresión, como siempre intentaba hacer con los adultos. Pero la mirada de Clyde se detuvo en él un segundo demasiado largo, sus ojos bajaron hasta la pequeña bolsa de viaje guardada debajo de su asiento y luego volvieron a subir a su rostro. Su expresión permaneció en blanco, pero había un leve destello de algo allí, algo que Malik era demasiado joven para comprender completamente, pero que aún lo dejó sintiéndose como si hubiera hecho algo mal. Sin decir una palabra, Clyde continuó por el pasillo, su presencia dominando las filas de pasajeros mientras revisaba y ajustaba elementos con una precisión práctica, casi mecánica. Malik la observó por un momento antes de volver su atención al mundo más allá de la ventana, donde los trabajadores en la pista cargaban equipaje y preparaban el avión para el despegue. No pensó mucho en ello, descartando el momento como otra interacción rutinaria en un aeropuerto lleno de ellas. Unos minutos después, Malik sintió un ligero toque en su hombro. Al girarse, vio a Clyde de pie allí, su rostro inescrutable pero su postura rígida. Lo miró una vez más, su mirada aguda y evaluadora. «Joven», dijo, su voz cortante, «¿puedo ver tu tarjeta de embarque de nuevo?» Confundido pero ansioso por cooperar, Malik sacó el boleto de su bolsillo de la camisa y se lo entregó. Observó cómo sus ojos escaneaban la información, sus labios presionándose en una línea delgada mientras miraba entre el boleto y él, de un lado a otro, como si tratara de armar un rompecabezas. Finalmente, se lo devolvió sin decir una palabra, pero la tensión en su expresión no se había relajado. Sus ojos se quedaron en él un momento más de lo necesario antes de girarse y alejarse. Mientras Malik guardaba su boleto de nuevo en su bolsillo, no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Trató de dejarlo de lado, atribuyéndolo a los nervios que a menudo acompañan un primer vuelo, pero una pequeña semilla de duda había comenzado a arraigarse. Miró a su alrededor a los otros pasajeros, notando cómo ninguno de ellos parecía estar recibiendo el mismo escrutinio. Estaban charlando con familiares, ajustando sus bolsas, leyendo revistas y sin prestar atención a las inspecciones de la azafata. No mucho después, Clyde regresó. Volvió a bajar por el pasillo, esta vez haciendo pequeños ajustes en los compartimentos superiores y recordando a las personas que se abrocharan los cinturones de seguridad. Cuando llegó a la fila de Malik, su atención volvió a centrarse en él. Miró el asiento vacío junto a él, apareciendo un pequeño pliegue entre sus cejas. «¿Estás viajando solo?», preguntó, su voz con un ligero tono de filo. «Sí, señora», respondió Malik suavemente, mirando sus manos. La expresión de Clyde se endureció, sus labios presionándose en una delgada línea de desaprobación. Sin decir una palabra, alcanzó el compartimento superior, reposicionando la bolsa sobre el asiento de Malik, aunque estaba perfectamente en su lugar. Malik podía sentir la tensión entre ellos, una hostilidad no expresada que no podía comprender del todo pero que sentía en la rigidez de su postura, en la forma en que su mirada parecía diseccionarlo pieza por pieza. Unas filas atrás, Malik vio a otra azafata asistiendo a un pasajero mayor con una cálida sonrisa, sus manos gentiles mientras le ayudaba a asegurarse el cinturón de seguridad.
La diferencia era marcada, y por primera vez, Malik sintió un pinchazo de inquietud que se colaba en su emoción. A medida que el avión se llenaba, Malik se volvió más silencioso, encogiéndose en su asiento mientras intentaba hacerse tan pequeño e inadvertido como fuera posible. No quería llamar más la atención, solo quería mezclarse, ser uno de los muchos rostros anónimos en el avión. Sin embargo, las miradas de Clyde continuaban encontrándolo, su presencia un recordatorio constante de que, de alguna manera, él no pertenecía a sus ojos. El anuncio para el despegue llegó, y los pasajeros se acomodaron. Clyde dio su discurso estándar de seguridad, su voz cargada de una autoridad practicada, pero de vez en cuando, su mirada volvía a la fila de Malik. Podía sentir sus ojos sobre él, el peso de su atención era pesado e inconfundible, haciéndolo moverse incómodo en su asiento. Su mente regresó a las palabras reconfortantes que su padre le había ofrecido esa mañana, palabras de seguridad y ánimo. Ahora, sin embargo, en este espacio desconocido bajo la intensa mirada de una extraña, esas palabras se sentían distantes, como un eco perdido en el bullicio de la cabina del avión. Cuando el avión despegó, la alegría inicial de Malik se desvaneció, reemplazada por una sensación de inquietud que no podía nombrar del todo. El horizonte se extendía interminablemente ante él fuera de la ventana, lleno de la promesa de aventura y el calor de la familia esperándolo al otro lado. Pero aquí, dentro de los confines del avión, bajo la mirada vigilante de Clyde, el aire se sentía asfixiante, su anticipación ahora teñida de una sensación de aislamiento. Malik se dijo a sí mismo que tal vez solo estaba siendo demasiado sensible, que estaba leyendo demasiado en sus acciones. Pero sin importar cuánto intentara ignorarlo, la sensación permanecía con él, persistente e inquebrantable, arrojando una sombra sobre lo que se suponía que sería el viaje de su vida. El avión volaba establemente a través de las nubes, el suave zumbido de los motores creando un fondo constante. Malik se sentó en silencio, su mirada alternando entre la ventana y el pequeño monitor incrustado en el asiento frente a él. Su emoción, antes brillante y llena, se había atenuado a una cautela silenciosa. Había intentado concentrarse en el entretenimiento a bordo, pero de vez en cuando, su atención volvía al pasillo, donde Clyde se movía dentro y fuera de su vista. Los asistentes comenzaron su servicio de bebidas, empujando los pesados carros por el estrecho pasillo y deteniéndose en cada fila para ofrecer bebidas. Malik observó cómo Clyde se dirigía hacia su asiento, su postura recta, sus movimientos precisos. El aire a su alrededor parecía cargado, como si llevara una barrera invisible que otros respetaban inconscientemente. No sonreía como los otros asistentes de vuelo, su rostro permanecía frío y distante, su mirada clínica. Cuando Clyde finalmente llegó a la fila de Malik, sus ojos se posaron en él nuevamente, evaluándolo. Se inclinó ligeramente, cuidando de mantener una distancia profesional, pero su presencia se sentía incómodamente cercana. Malik levantó la vista, esperando la oferta habitual de una bebida, pero en su lugar se encontró siendo objeto de otro examen silencioso. ¿Te gustaría algo de beber?, preguntó por fin, su tono frío, casi como si le doliera ofrecer la cortesía. Malik asintió educadamente, su voz tranquila. Sí, por favor. Solo agua. Clyde se volvió para recoger el vaso de plástico y una servilleta, sus movimientos cuidadosos, pero había una tensión sutil en la forma en que se lo entregó, sus dedos soltando el vaso como si no quisiera tocar su mano. Los dedos de Malik rozaron la condensación del vaso frío, y lo llevó de vuelta a su bandeja, sintiendo un frío extraño, no relacionado con el hielo en su bebida. Mientras ella se alejaba, Malik tomó un sorbo, la frescura del agua haciendo poco por calmar la extraña inquietud que se había asentado en su pecho. Mantuvo la mirada baja, tratando de concentrarse en la pantalla frente a él, pero el ruido a su alrededor, el bajo zumbido de los motores, el suave murmullo de voces, se sentía más agudo, casi intrusivo, como si estuviera hiperconsciente de cada pequeño detalle. Incluso el crujido de una envoltura de bocadillo cercana sonaba amplificado, como si el mundo a su alrededor estuviera ligeramente fuera de sincronía. Después de un rato,
Un pequeño movimiento llamó su atención, una niña al otro lado del pasillo lo observaba, sus ojos grandes llenos de curiosidad. No tenía más de 7 años, con rizos oscuros enmarcando su rostro y un conejo de peluche rosa apretado en sus manos. Lo miró por un momento, sin parpadear, y luego le ofreció una pequeña y tímida sonrisa, como si percibiera su incomodidad. Malik le devolvió la sonrisa tímidamente, agradecido por el simple gesto amistoso. Pero tan pronto como Claire notó el intercambio, su expresión se endureció. Se dirigió hacia la niña, inclinándose para hablarle con una exagerada alegría, su voz lo suficientemente alta como para que Malik pudiera escuchar cada palabra. ¿Está todo bien, cariño?, preguntó, su tono almibarado, casi condescendiente. ¿Estás cómoda? ¿Necesitas algo? La niña, sorprendida por la repentina atención, sacudió la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose ligeramente mientras miraba de nuevo a Malik, insegura. La mirada de Claire siguió la de la niña, aterrizando directamente de nuevo en Malik, su expresión volviendo a esa misma fría escrutinio. Había algo no dicho, pero inconfundible en sus ojos, una barrera, una línea invisible que parecía decidida a imponer. Malik sintió que su rostro se calentaba, la vergüenza mezclándose con la confusión. No había hecho nada malo, y sin embargo, el aire se sentía cargado, como si de alguna manera hubiera cruzado un límite sin querer. Miró de nuevo a la niña, que ahora parecía insegura, su anterior amabilidad reemplazada por una distancia cautelosa. Malik le dio un pequeño y tranquilizador asentimiento, pero el momento ya estaba contaminado, y la inocencia de su sonrisa compartida había desaparecido. Se movió en su asiento, tratando de concentrarse una vez más en la película que se reproducía en su pantalla, pero la trama se sentía distante y hueca, su mente demasiado distraída para seguirla. Cada vez que intentaba relajarse, un parpadeo de movimiento atraía su mirada de vuelta a Claire, su presencia vigilante flotando en el borde de su conciencia, como una sombra que se negaba a desaparecer. Sentía que ella estaba esperando algo, cualquier pequeña acción o error que justificara su escrutinio. Un rato después, otro asistente de vuelo, un hombre con un rostro amable y una sonrisa fácil, se detuvo en la fila de Malik para ofrecer bocadillos. Saludó a Malik cálidamente, ofreciéndole un paquete de galletas y un asentimiento reconfortante. Malik sintió una oleada de alivio en la presencia del hombre, no había tensión en su postura, ni reserva en su expresión. Fue una interacción simple, una que restauró un breve sentido de normalidad a su experiencia. Aceptó el bocadillo con un tranquilo gracias, agradecido por el momento de respiro. Pero tan pronto como el asistente se alejó, Claire volvió, su mirada destellando con desaprobación hacia el bocadillo en las manos de Malik. Dio una pequeña, casi imperceptible sacudida de cabeza, como si la amabilidad mostrada hacia él fuera de alguna manera inapropiada. Malik sintió la incomodidad apretarse de nuevo a su alrededor, como si estuviera atrapado en una red invisible, atado por un conjunto de reglas que nadie le había explicado. A medida que las horas se arrastraban, la pequeña y sofocante atmósfera de la cabina se volvió casi insoportable. La emoción que había sentido antes de abordar había sido reemplazada por una creciente ansiedad, una sensación de ser no bienvenido que se aferraba a él como un peso. Malik intentó decirse a sí mismo que estaba imaginando cosas, que tal vez estaba exagerando, pero cada mirada, cada juicio silencioso de Claire, socavaba su confianza, haciéndolo sentir más pequeño con cada momento que pasaba. Se preguntó si debería decir algo, si debería preguntarle si había hecho algo mal. Pero cada vez que abría la boca para hablar, las palabras se atascaban en su garganta, tragadas por el miedo de que cualquier protesta solo empeorara las cosas. Así que se sentó en silencio, sus manos apretadas alrededor de los bordes de sus reposabrazos, tratando de permanecer lo más quieto posible, tratando de volverse invisible en un espacio que se sentía cada vez más hostil. A medida que las luces de la cabina se atenuaron para la parte nocturna del vuelo, Malik cerró los ojos, esperando que el sueño pudiera ofrecer una escapatoria, aunque solo fuera brevemente.
pero incluso con los ojos cerrados, aún podía sentir la presencia de Claire, su mirada permaneciendo como una sombra, nunca desapareciendo por completo, acechando su viaje de una manera que no había anticipado. La noche fue larga, y la soledad silenciosa que una vez había sentido reconfortante ahora lo oprimía, más pesada que nunca. Por primera vez, Malik sintió un destello de duda sobre el viaje que había estado tan ansioso por emprender. Y mientras se sumía en un sueño inquieto, un solo pensamiento rondaba en su mente, la sensación de que, sin importar cuánto intentara ser respetuoso e invisible, era visto como alguien que simplemente no pertenecía. Mientras el avión se elevaba sobre el océano, el exterior tranquilo de la cabina ocultaba la creciente tensión que hervía entre Malik y Claire. Las horas pasaban lentamente, y la monotonía solo se rompía por breves e imperceptibles interacciones que aislaban cada vez más a Malik. Mientras otros pasajeros se relajaban, mantenían conversaciones tranquilas o dormían pacíficamente, Malik permanecía tenso, preparándose para cada sutil acto de escrutinio. El zumbido constante de los motores del avión resultaba casi hipnótico, y por un breve momento, Malik logró perderse en sus propios pensamientos, su mente derivando hacia las posibilidades que lo esperaban en su destino. Pero entonces llegó un sobresalto inesperado, un repentino y agudo din del panel de los auxiliares de vuelo, y la voz cortante de Claire por el intercomunicador. «Damas y caballeros», anunció, su voz cuidadosamente medida, pero con una inconfundible corriente subyacente. Les pediría a todos los pasajeros sentados en la fila 18 que permanezcan en sus asientos hasta nuevo aviso. El pulso de Malik se aceleró. La fila 18, su fila. El anuncio había sido cuidadosamente formulado, ocultando el hecho de que estaba dirigido únicamente a él. Miró a su alrededor, pero los pasajeros a su lado estaban profundamente dormidos o demasiado absortos en sus pantallas para darse cuenta. Se sintió aislado, como si un foco se hubiera centrado en él, exponiéndolo por alguna transgresión invisible. Unos minutos después, Claire regresó a su fila, su expresión una mezcla de cortesía forzada y desdén apenas disimulado. De pie en el pasillo con los brazos cruzados, carraspeó, atrayendo la atención de Malik e inevitablemente la de algunos pasajeros a su alrededor. «Señor, debo insistir en que permanezca en su asiento y se abstenga de cualquier movimiento innecesario», dijo, su tono autoritario pero condescendiente. Su mirada se posó en él como un peso, aplastándolo, y en ese momento, Malik sintió una incomodidad intensa, una sensación de estar atrapado. Malik, confundido y cada vez más ansioso, asintió en silencio, sin saber cómo responder sin causar más problemas. Los otros pasajeros cercanos comenzaban a darse cuenta, mirándolo con expresiones desconcertadas. Sentía sus miradas fijas en él, disectándolo, como si estuviera bajo algún tipo de juicio silencioso. El calor en la cabina se volvió sofocante, y el bajo murmullo de voces se sentía más fuerte, más agudo, creando un muro de acusaciones susurradas que no podía entender del todo. El tiempo parecía ralentizarse, cada minuto se alargaba en una eternidad agonizante mientras Malik se quedaba quieto, con la espalda presionada contra el asiento rígido. Cada instinto diciéndole que huyera aunque no hubiera a dónde ir. Podía sentir su propio corazón latiendo en su pecho, una conciencia incómoda que le recordaba lo expuesto que estaba en ese momento. Mientras Claire continuaba con sus rondas, lo miraba periódicamente, su mirada como una advertencia tácita. Malik luchó contra el impulso de encogerse más en su asiento, recordándose que no había hecho nada malo, que era simplemente un pasajero en un vuelo, con derecho al mismo respeto que cualquier otro. Pero las miradas de los otros pasajeros, los susurros que flotaban en la cabina, y el peso de la condena silenciosa de Claire lo aplastaban, erosionando su confianza poco a poco. Una mujer mayor al otro lado del pasillo, percibiendo la incomodidad, se inclinó hacia su compañera de viaje, su voz susurrada llegaba hasta las filas cercanas. Malik no podía escuchar las palabras exactas, pero podía sentir el peso de su juicio, la forma en que sus ojos se movían en su dirección, evaluándolo, formando conclusiones silenciosas que él no tenía poder para cambiar.
Era consciente de cada pequeño movimiento, de cada tos reprimida o comentario susurrado, cada uno un pequeño y sutil recordatorio de que estaba fuera de lugar, que no pertenecía. Finalmente, Clyde regresó una vez más, su expresión inescrutable, y sin decir una palabra, le entregó a Malik un papel doblado, sus dedos apenas rozando los de él como si incluso el más mínimo contacto la contaminara. Las manos de Malik temblaron mientras desdoblaba el papel, su corazón latiendo más fuerte con cada segundo. La nota era breve, impersonal, un recordatorio de permanecer sentado, firmado simplemente con sus iniciales. No había ninguna razón dada, ninguna explicación de por qué se le estaba restringiendo. Era un mensaje simple, pero se sentía como un veredicto, una confirmación de que estaba siendo sometido a una regla tácita que solo se aplicaba a él. Las palabras en el papel parecían desdibujarse mientras las releía, un frío recordatorio de la autoridad que ella tenía sobre él, una autoridad que no podía cuestionar ni desafiar sin arriesgarse a un mayor aislamiento. Malik dobló el papel con cuidado y lo colocó en el bolsillo del asiento, su mano permaneciendo allí por un momento. Sentía una profunda y dolorosa conciencia de lo solo que estaba en esa cabina llena de gente, como estaba rodeado de personas pero completamente aislado. El espacio a su alrededor se sentía más pequeño, las paredes cerrándose, y por primera vez en su viaje, Malik sintió una chispa de duda sobre el viaje por el que había estado tan emocionado. El vuelo continuó en silencio, solo interrumpido por las ocasionales miradas de Clyde y el zumbido constante de los motores. Malik permaneció inmóvil, su mente corriendo, repasando cada interacción con Clyde, cada detalle aparentemente insignificante, preguntándose si había roto alguna regla sin saberlo. Si había hecho algo para merecer este juicio silencioso pero público. Cada hora que pasaba profundizaba su aislamiento, solidificando el muro invisible que lo separaba de los otros pasajeros. Malik se sentía atrapado en un extraño limbo, un espacio donde estaba presente pero no visto, su existencia reconocida solo a través de las miradas frías y periódicas de Clyde. Era una forma de confinamiento, un recordatorio silencioso y constante de su lugar, como si cada movimiento que hacía estuviera bajo vigilancia, cada respiro que tomaba una violación silenciosa de algún código no dicho. A medida que el vuelo continuaba, Malik podía sentir su espíritu desgastándose, su resolución erosionándose bajo el constante peso del escrutinio. Anhelaba el final del viaje, la oportunidad de escapar del espacio confinado y de la atmósfera opresiva que había convertido lo que debería haber sido una aventura en una lenta y agónica prueba. Y mientras estaba allí sentado, mirando la interminable extensión de nubes, no podía sacudirse la sensación de que esta experiencia era solo el comienzo, que de alguna manera, el verdadero viaje, su verdadera prueba, estaba por venir. El avión finalmente aterrizó, sacando a Malik de su profundo sentido de aislamiento. Mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias, charlando y estirándose mientras se preparaban para desembarcar, Malik permaneció sentado, esperando a que la multitud se adelgazara. Todavía podía sentir el peso del viaje, una incomodidad persistente dejada por las acciones dirigidas de Clyde. Cada pequeña humillación, cada regla mezquina que había impuesto, descansaba en su mente como una serie de recordatorios Stark de su lugar en un mundo que lo juzgaría por nada más que su apariencia. A medida que las filas se vaciaban y el aire se adelgazaba con el aroma de la libertad, Malik respiró hondo, permitiéndose un momento para recomponerse, para recuperar la dignidad que el vuelo había intentado arrebatarle. Reunió sus cosas metódicamente, negándose a apresurarse, reensamblando silenciosamente la calma confianza que una vez lo había llenado. Su mirada se detuvo en Clyde, que ahora estaba de pie en la puerta de la cabina, despidiendo a los últimos pasajeros con una cortesía ensayada que apenas disimulaba su desdén. Cuando se acercó a la puerta, ella le ofreció una sonrisa forzada, y aunque evitó sus ojos, Malik mantuvo su mirada firme, sin parpadear, hasta que estuvo de pie junto a ella. Mantuvo su expresión neutral, negándose a dejar que ella viera cualquier señal del resentimiento y la frustración que se habían acumulado durante el vuelo. Su sonrisa educada vaciló un poco, pero rápidamente se recompuso,
asintiendo brevemente mientras él finalmente pasaba junto a ella y entraba en el puente de embarque. Las luces del aeropuerto eran más tenues de lo que esperaba, proyectando largas sombras a través del bullicioso terminal, pero le brindaban una sensación de claridad. Malik sentía una resolución creciendo dentro de él, una determinación silenciosa pero firme. El trato frío que había soportado de Clyde había plantado una semilla, una pequeña pero profundamente arraigada convicción de que ya no se permitiría ser despreciado o menospreciado. Mientras avanzaba por el terminal, cada paso se sentía como una reclamación de su dignidad. Los murmullos de los pasajeros, el constante zumbido de las ruedas de equipaje sobre los pisos de baldosas y el suave murmullo de los anuncios del aeropuerto se desvanecían en el fondo, dándole un raro momento de silencio interno. Malik sabía que lo que había experimentado no era un incidente aislado, era un reflejo de un mundo más amplio que lo juzgaba, injusta e irracionalmente, y ya no podía permanecer pasivo. Se detuvo junto a una ventana, mirando hacia el mar de aviones descansando contra el fondo oscurecido del cielo. En esa quietud, encontró la claridad que necesitaba. Malik entendió que estaba en una encrucijada, un momento en el que podía dejar que los eventos del vuelo se convirtieran en resentimiento, o podía canalizarlos en algo más grande. Algo constructivo que podría evitar que otros experimentaran el mismo sufrimiento silencioso que él había soportado. La decisión fue tan simple como poderosa. No tomaría represalias con la misma mezquindad y crueldad que le habían mostrado, en su lugar, convertiría la experiencia en una fuerza impulsora para el cambio. Contaría su historia, pero no como un cuento de ira o amargura. Sería una historia de fortaleza, un recordatorio de resiliencia y, quizás, si tenía suerte, una inspiración para que otros se levantaran contra los actos silenciosos de prejuicio disfrazados de profesionalismo. Al salir del aeropuerto, Malik se sintió más ligero, como si hubiera dejado atrás la pesada capa de invisibilidad que Clyde había tratado de poner sobre él. El recuerdo de su sonrisa fría, su profesionalismo distante y sus intentos silenciosos de disminuirlo ya no tenían el poder que una vez tuvieron. Había encontrado algo más fuerte dentro de sí mismo, un sentido de propósito que iba más allá de los detalles triviales de un solo vuelo. Y con ese propósito guiándolo, Malik sabía que estaba listo para lo que viniera a continuación. No buscaba venganza, sino una justicia sutil y silenciosa. Una justicia que convertiría su historia en un catalizador para la conciencia, que desafiaría los prejuicios silenciosos que personas como Clyde llevaban consigo tan casualmente. Malik entendió ahora que su viaje apenas comenzaba y estaba preparado para recorrerlo con la misma dignidad silenciosa que siempre había llevado. La tenue luz de la madrugada se filtraba a través de la modesta habitación de hotel de Malik, iluminando su maleta desgastada por el viaje y las notas dispersas del día anterior. Apenas había dormido, pero el cansancio se asentaba ligeramente sobre sus hombros. En su lugar, un nuevo propósito lo levantaba de pie mientras la ciudad comenzaba a despertarse fuera de su ventana. La determinación que había arraigado durante su largo y silencioso paseo por el aeropuerto se había fortalecido durante la noche, solidificándose en un plan. Sentado en el pequeño escritorio, Malik abrió su laptop y comenzó su investigación. No tenía interés en presentar una queja vacía, quería hacerlo con precisión y enfoque. Las acciones de Clyde durante el vuelo eran un síntoma de un problema más amplio, y estaba decidido a sacarlo a la luz con todo el peso de sus experiencias y sus observaciones. Mientras navegaba por foros de viajes y sitios web de derechos del consumidor, aprendió más sobre otros que habían enfrentado un trato similar, sus historias resonando con una familiaridad inquietante. Malik estudió las políticas de la compañía, examinando el lenguaje en sus declaraciones de misión y estándares de servicio al cliente, y notando el marcado contraste entre sus ideales públicos y la experiencia que había soportado. Sus dedos se movían constantemente sobre el teclado mientras revisaba reseñas y testimonios de pasajeros de diferentes orígenes, cada uno de ellos compartiendo variaciones de la misma historia, las miradas despectivas, el escrutinio injustificado, las reglas silenciosas y no dichas que solo parecían aplicarse a ciertas personas.
A medida que pasaban las horas, su investigación creció hasta convertirse en un expediente detallado, con ejemplos específicos y un lenguaje preciso. Cada palabra cuidadosamente elegida para resaltar los patrones sistemáticos que había descubierto. Las notas de Malik delineaban las claras discrepancias, documentando cada instancia en la que el comportamiento de Clyde no solo había violado los valores declarados de la aerolínea, sino también sus obligaciones legales de tratar a todos los pasajeros de manera justa. No estaba interesado en una venganza mezquina, quería un caso legítimo e innegable que obligara a la aerolínea a enfrentar sus prejuicios ocultos. Pero a medida que profundizaba, Malik reconoció que una sola queja podría no ser suficiente para crear el impacto que deseaba. Cambió su enfoque a recopilar más evidencia sustancial, algo que llamara la atención más allá de una mera reclamación de servicio al cliente. Quizás una carta bien redactada a los altos mandos podría impulsar esto, o una colaboración silenciosa con grupos de defensa especializados en casos de discriminación. Con cada descubrimiento, su plan comenzó a tomar una forma más clara. Tomando un breve descanso, Malik se recostó, dejando que la determinación tranquila se asentara mientras consideraba su próximo movimiento. Era paciente y estaba dispuesto a abordar esto metódicamente. Sabía que apresurarse con indignación solo reduciría la seriedad de sus esfuerzos, y su objetivo era más grande que un solo incidente. Buscaba un cambio, no solo para él mismo, sino para otros que habían enfrentado discriminación silenciosa, cuyas voces se habían perdido en el murmullo de la vida cotidiana. Eventualmente, regresó a su laptop, fijándose en contactar a individuos y organizaciones que habían pasado años abordando casos similares. Redactó correos electrónicos cuidadosos, llegando a defensores de la justicia social, abogados especializados en demandas por discriminación y periodistas que informaban sobre cuestiones de derechos civiles. Cada mensaje era directo pero compuesto, describiendo los hechos de su experiencia sin adornos, permitiendo que la verdad hablara por sí misma. Malik sabía que su historia era una entre muchas, y al añadir su voz, esperaba construir un coro lo suficientemente fuerte como para exigir rendición de cuentas. Al acercarse la noche, Malik se encontró rodeado de una gran cantidad de recursos y contactos que nunca podría haber imaginado cuando puso un pie en ese avión. El trabajo del día había producido un esquema de un plan mucho más grande, uno que se extendía más allá del único acto de mezquindad de Clyde. Sería parte de un movimiento silencioso pero poderoso que responsabilizaría a las personas no solo por acciones flagrantes, sino por los comportamientos más sutiles e insidiosos que pasaban desapercibidos y sin ser desafiados. Satisfecho, Malik cerró su laptop. Sintió una calma desconocida, una certeza tranquila de que su enfoque, calculado, basado en la verdad y respetuoso de otros que habían librado las mismas batallas, eventualmente daría sus frutos. Con cada paso, no solo estaba reclamando su dignidad, sino también sentando las bases para un cambio. Había dado su primer paso real hacia la justicia, uno que iba mucho más allá de la vindicación personal, llevando consigo el peso de un propósito mayor. Y mientras las luces se atenuaban en su habitación, Malik supo que este viaje había evolucionado en algo mucho más significativo de lo que había anticipado. Ya no era solo un pasajero en un avión, se había convertido en un defensor, alguien que había enfrentado el prejuicio y emergido con la determinación de transformarlo en progreso. Y en esa transformación, había encontrado su verdadera voz. A la mañana siguiente, Malik se despertó con un sentido de enfoque renovado. Con su investigación del día anterior sentando una base sólida, se sentía listo para dar su próximo paso. Sabía que, aunque su propia experiencia era poderosa, se amplificaría muchas veces más si se unía a otros que habían sufrido de manera similar. Malik estaba preparado para convertir su voz singular en un llamado colectivo por la justicia. Después de un desayuno rápido, se sumergió nuevamente en su trabajo, revisando la lista de contactos que había construido cuidadosamente durante la noche. Sus correos electrónicos a los grupos de derechos civiles, defensores y periodistas habían sido redactados con precisión e intención, y ahora esperaba pacientemente.
creyendo que su historia resonaría con las personas adecuadas. Al revisar su bandeja de entrada, notó las primeras respuestas entrando, respuestas de personas que expresaban interés en su caso, simpatía por su experiencia e incluso historias personales que reflejaban la suya. Con cada respuesta, el sentido de propósito de Malik se profundizaba, solidificando su compromiso de ver esto hasta el final. A medida que pasaban las horas, entabló intercambios de correos electrónicos con algunos defensores clave que reconocían la importancia de su historia. Querían conocer más detalles, preguntando sobre las políticas y prácticas específicas de la aerolínea, los pormenores de las acciones de Clyde y las formas en que sus sutiles prejuicios se habían revelado a través de su conducta. Malik respondía con reflexión, relatando todo en términos objetivos, evitando cualquier rastro de ira o resentimiento. Sabía que el poder de su historia residía en su verdad cruda y sin adornos. A través de estas conversaciones, Malik encontró a sus primeros aliados, personas que entendían no solo la injusticia de su trato, sino también la naturaleza silenciosa e insidiosa de los prejuicios implícitos en industrias donde la profesionalidad a menudo se usaba como un escudo para el prejuicio. Se conectó con una abogada especializada en casos de discriminación, una mujer de voz suave que había pasado años luchando por aquellos cuyas experiencias se descartaban como malentendidos. Ella le ofreció orientación sobre las vías legales a su disposición, aconsejándole sobre cómo fortalecer su caso si decidía perseguirlo formalmente. Su consejo era práctico, pero su empatía le recordaba que no estaba solo en esta lucha. Luego, habló con una periodista que había cubierto incidentes similares en diversas industrias. La periodista escuchó atentamente, tomando notas mientras Malik describía las acciones de Clyde y cómo se había sentido durante el vuelo. Él podía notar que ella entendía, no solo como escritora en busca de una historia convincente, sino como alguien que veía las implicaciones más amplias de su experiencia. Ella prometió comunicarse con su editor, señalando que este era el tipo de historia que podría arrojar luz sobre las formas menos visibles pero igualmente dañinas de discriminación que enfrentan innumerables individuos. Con estas conexiones formándose, el plan de Malik se volvió más claro y estructurado. Cada nueva conversación fortalecía su determinación, moldeando su estrategia mientras trabajaba para construir una narrativa colectiva. Sus aliados lo animaban, recordándole que los pequeños pasos podían tener un poderoso efecto dominó, impactando políticas, percepción pública y, con suerte, el comportamiento de personas como Clyde que operaban con impunidad silenciosa. Esa tarde, recibió una respuesta inesperada de un grupo dedicado a apoyar la diversidad y la equidad en la industria de viajes. El director del grupo lo invitó a participar en una mesa redonda virtual programada para la semana siguiente, que incluiría a otros viajeros, defensores y hasta representantes de aerolíneas. Malik aceptó la invitación, entendiendo el valor de compartir su historia en un foro donde podría ser escuchada por aquellos con la influencia para realizar cambios significativos. El director explicó que esta mesa redonda sería un punto de partida. Una oportunidad para entablar un diálogo abierto sobre la discriminación en los viajes y los desafíos invisibles que enfrentan los pasajeros de color con frecuencia. Malik pasó el resto del día preparándose para esta discusión. Revisó sus notas, puliendo sus pensamientos para asegurarse de que pudiera transmitir su experiencia con claridad y contundencia sin que la ira ensombreciera el mensaje. Practicó articulando los detalles de lo que había soportado, comprendiendo que cada palabra sería analizada, cada emoción juzgada. Pero con cada revisión, Malik encontró una calma fortalecedora en su interior, una sensación de que no solo estaba compartiendo su verdad, sino también defendiendo a otros que habían sufrido en silencio. Al anochecer, Malik se sintió listo. Su creciente red de aliados le había dado el valor para seguir adelante, cada conexión sirviendo como un recordatorio de que ya no estaba solo en este viaje. Al reflexionar sobre el día, se dio cuenta de que las acciones de Clyde habían desencadenado una reacción en cadena que ella nunca podría haber anticipado. Sus pequeños y calculados actos de prejuicio, destinados a disminuirlo, en cambio habían encendido un movimiento que lentamente estaba tomando impulso.
Malik sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, pero se sentía preparado para caminarlo. Con aliados a su lado, su historia había cobrado vida más allá de su propia experiencia, transformándose en un grito de lucha por la justicia y la igualdad. Al mirar hacia la mesa redonda y los pasos que seguirían, Malik comprendió que su lucha ya no se trataba simplemente del prejuicio de una mujer. Se trataba de desmantelar los patrones silenciosos e insidiosos de prejuicio que permanecían bajo la superficie de las interacciones cotidianas. Y por primera vez desde su vuelo, se sintió no solo escuchado, sino empoderado, de pie en el umbral del cambio con una firme determinación de verlo hasta el final. Llegó el día de la discusión virtual de la mesa redonda, y Malik se preparó con una mezcla de emoción y nerviosismo. El sol se filtraba en su pequeña habitación de hotel, proyectando sombras suaves sobre sus notas, que yacían extendidas como un mapa del viaje que había emprendido. Cada punto representaba no solo su experiencia, sino las historias de muchos otros que habían enfrentado injusticias similares. A medida que el reloj avanzaba hacia la hora de inicio, respiró hondo, recordándose que estaba allí para compartir una voz colectiva. Inició sesión en la videollamada, uniéndose a un grupo diverso de participantes de todo el país. La pantalla se llenó de rostros que representaban diferentes orígenes, experiencias y profesiones, defensores, activistas y viajeros comunes. Todos unidos por el objetivo compartido de abordar la discriminación en la industria de viajes. Malik sintió una sensación de solidaridad al darse cuenta de que era parte de algo mucho más grande que él mismo. Al comenzar la sesión, un moderador presentó a los participantes, destacando la importancia de abordar los prejuicios implícitos que a menudo pasan desapercibidos. Cada voz en la sala compartió sus experiencias, relatando encuentros que iban desde lo sutil hasta lo evidente, resonando con la propia historia de Malik. Escuchó atentamente, tomando notas y absorbiendo la magnitud del problema que se desplegaba ante él. Cuando finalmente fue su turno de hablar, Malik sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Recordó el momento en que fue retirado del avión, la incredulidad mezclada con ira, y la realización de que esta no era solo su historia, era un reflejo de problemas sistémicos que afectaban a muchos. Habló con claridad y calma, enfocándose en los eventos de ese día, cómo lo hicieron sentir y los prejuicios subyacentes que impulsaron el comportamiento de Clyde. Mientras compartía, notó los gestos de asentimiento de los demás en la llamada, sus expresiones revelando su comprensión de la frustración que él articulaba. Las palabras de Malik pintaron una imagen vívida, y enfatizó que su experiencia era un vistazo a un problema mucho más amplio que afectaba a innumerables personas que viajaban sin el privilegio de ser tratadas como iguales. Después de Malik, habló otra participante, una mujer que había experimentado discriminación mientras viajaba al extranjero. Su historia resonó profundamente, ilustrando la naturaleza universal de los prejuicios que estaban discutiendo. A medida que hablaba, el grupo comenzó a sentirse más como una unidad cohesionada, cada voz añadiendo textura a la narrativa general. Las historias fluían, llenas de emoción pero también de determinación, mientras los participantes expresaban su compromiso de fomentar el cambio. El moderador facilitó la discusión, guiándola hacia posibles soluciones y pasos de acción. Comenzaron a surgir ideas, generando conversaciones sobre defensa de derechos, reforma de políticas y concienciación. Malik escuchaba atentamente, considerando cómo podrían abordar colectivamente a las aerolíneas y exigir responsabilidad. La conversación cambió al papel de las redes sociales para amplificar su mensaje, creando campañas que pudieran educar al público sobre las sutilezas de los prejuicios en el sector de viajes. A medida que la discusión avanzaba, una sensación de empoderamiento comenzó a llenar la sala virtual. Los participantes expresaron su deseo de colaborar en un informe que resumiera los problemas que habían discutido, el cual serviría como un documento formal para presentar a las aerolíneas y otros interesados. Malik sintió su pulso acelerarse ante la idea, esta era una manera tangible de contrarrestar la injusticia que había enfrentado. Brainstormearon una estrategia para recopilar datos y testimonios personales, entendiendo que la evidencia daría peso a sus reclamos.
Para cuando concluyó la sesión, Malik sentía un renovado sentido de propósito. El grupo había formado una coalición, una comunidad dispuesta a mantenerse unida contra la discriminación. Acordaron reunirse regularmente, fomentando relaciones que fortalecerían su determinación y unificarían sus voces en la lucha continua contra los prejuicios en la industria de viajes. Al cerrar la sesión, Malik sintió una profunda gratitud. Lo que había comenzado como una experiencia singular de prejuicio se había convertido en un esfuerzo colaborativo, uno que buscaba desmantelar las estructuras que permitían que tales prejuicios prosperaran. Se dio cuenta de que las acciones de Clyde, que al principio le habían llenado de frustración, habían abierto sin querer la puerta al cambio. Esa noche, Malik se tomó un momento para reflexionar sobre los eventos del día. Se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse. Aún quedaba mucho trabajo por delante, y sabía que el camino no sería fácil. Sin embargo, por primera vez desde el incidente en el avión, se sentía esperanzado. Con aliados a su lado y un plan que comenzaba a tomar forma, entendió que ya no eran solo voces individuales, sino un coro unificado, listo para exigir el respeto y la igualdad que todos merecían. La determinación de Malik se profundizó al reconocer la fuerza en su propósito compartido. No solo estaba luchando por su dignidad, era parte de un movimiento para redefinir cómo la industria de viajes abordaba el sesgo y la discriminación. A medida que las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Malik sintió que las brasas del cambio se encendían en su interior, sabiendo que continuaría luchando no solo por él mismo, sino por todos aquellos que habían sido marginados y silenciados. El viaje estaba lejos de terminar, pero ahora era un viaje compartido, un recordatorio poderoso de que juntos sus voces podían crear un impacto resonante que ya no podía ser ignorado. Los días posteriores a la mesa redonda estuvieron llenos de anticipación. Malik esperaba una respuesta de la aerolínea, sintiendo el peso de su silencio. La coalición a la que se había unido estaba llena de actividad, pero había una tensión palpable en el aire. Todos sabían que la verdadera prueba de su determinación vendría de cómo la aerolínea abordara el creciente movimiento contra la discriminación en sus filas. Finalmente, una semana después, Malik recibió un correo electrónico de la aerolínea. La línea de asunto era austera y clínica, respuesta al incidente reciente. Su corazón se aceleró mientras lo abría, escaneando el texto lleno de jerga corporativa que sonaba ensayada y poco convincente. El mensaje reconocía el incidente que lo involucraba, pero no aceptaba ninguna responsabilidad. En cambio, enfatizaba su compromiso con el servicio y la satisfacción del cliente, asegurándole que habían iniciado una investigación interna sobre el asunto. La emoción inicial de Malik fue rápidamente eclipsada por la decepción. La carta se sentía como una desestimación, un reconocimiento superficial que carecía de sinceridad. La redacción parecía diseñada para apaciguar en lugar de enfrentar los problemas subyacentes. Compartió el correo electrónico con sus aliados, quienes reflejaron su frustración. Habían esperado una respuesta más sustancial, una que reconociera los problemas sistémicos en lugar de desviarlos. En los días siguientes, mientras se involucraba en conversaciones con los miembros de su coalición, comenzó a formarse una estrategia. Decidieron que simplemente esperar a que la aerolínea tomara medidas era insuficiente. Malik sugirió aprovechar las redes sociales para llamar la atención sobre las respuestas vagas de la aerolínea y las implicaciones más amplias de sus acciones. El grupo acordó crear una campaña con un hashtag, con el objetivo de resaltar los problemas continuos en torno a la discriminación en los viajes. El hashtag despegó, ganando tracción a medida que comenzaban a surgir historias de otros viajeros que habían enfrentado un trato similar. Cada publicación servía como un testimonio de las duras realidades del sesgo. Lejos de ser incidentes aislados, formaban un tapiz de discriminación que revelaba un problema más profundo en la industria. Malik observó cómo la conversación se expandía, alimentada por otros dispuestos a compartir sus relatos.
Los medios de comunicación comenzaron a retomar la historia, presentando piezas que destacaban la experiencia de Malik junto a la de otros. La marca de la aerolínea empezó a tambalear bajo el escrutinio, mientras el clamor público se intensificaba. Malik sintió una oleada de empoderamiento al ver cómo el diálogo cambiaba de un simple reconocimiento a una demanda de acción. Sin embargo, la dirección de la aerolínea, enfrentada a la creciente presión, decidió emitir una declaración pública formal. Intentaron abordar los problemas planteados por la comunidad, pero se apoyaron en gran medida en su compromiso con la capacitación en diversidad y la satisfacción del cliente como un medio para apaciguar a las masas. Anunciaron la creación de un grupo de trabajo de diversidad e inclusión destinado a abordar las preocupaciones planteadas por Malik y otros. El anuncio se sintió vacío para Malik. Si bien reconocía que se estaban tomando medidas, la falta de responsabilidad directa por las acciones de Clyde dejaba un sabor amargo. Entendía que la capacitación en diversidad era esencial, pero se daba cuenta de que se necesitaría mucho más que sesiones de capacitación para cambiar la cultura subyacente que permitía que tales sesgos prosperaran. La coalición se reunió para discutir sus próximos pasos, y la atmósfera era una mezcla de esperanza y escepticismo. A medida que la conversación se profundizaba, quedó claro que necesitaban presionar para obtener resultados más tangibles. Malik propuso redactar una carta dirigida a los ejecutivos de la aerolínea, delineando sus expectativas. Querían especificaciones, no solo promesas vagas. El grupo intercambió ideas sobre cómo asegurar que sus voces fueran escuchadas, discutiendo la necesidad de mantener un diálogo continuo y un compromiso directo con el liderazgo de la aerolínea. Mientras redactaban la carta, Malik sintió que el espíritu de determinación crecía entre ellos. Cada uno contribuyó, compartiendo ideas y sugerencias, infundiendo el documento con urgencia y claridad. Exigieron un plan de acción transparente que incluyera actualizaciones regulares sobre el progreso del grupo de trabajo y métricas concretas para medir el éxito. También solicitaron una reunión con los ejecutivos para discutir sus propuestas directamente, enfatizando la importancia de la rendición de cuentas en la reconstrucción de la confianza. Con la carta terminada, Malik sintió un renovado sentido de propósito. Sería enviada no solo como un llamado al cambio, sino como una representación de todos aquellos que habían sido agraviados por las políticas y prácticas de la aerolínea. Planificaron un comunicado de prensa que coincidiría con su entrega, asegurando que sus demandas estuvieran en el ojo público. En los días siguientes, mientras se preparaban para enviar la carta, Malik percibió un cambio en la dinámica. Su movimiento de base se había transformado de un esfuerzo de reacción en una campaña más estructurada para el cambio sistémico. La coalición se había solidificado, y sus voces comenzaban a tener peso más allá de sus experiencias individuales. Malik entendía que esta batalla no se ganaría de la noche a la mañana, pero sentía una sensación de empoderamiento al saber que ya no eran receptores pasivos de la discriminación. Ahora eran participantes activos en un movimiento más grande que buscaba transformar la industria. Cada paso que daban allanaba el camino hacia un futuro más equitativo. Mientras se preparaba para enviar la carta, Malik reflexionó sobre el camino que lo había llevado a este momento. Había entrado en una lucha que inicialmente se sentía personal, pero que había crecido hasta convertirse en algo mucho más grande, un movimiento por la justicia, la dignidad y el respeto. Con cada palabra en la carta, sentía las voces de todos aquellos que habían compartido sus historias con él. Ya no era solo una víctima de las circunstancias, era un agente de cambio. Listo para exigir responsabilidades a quienes estaban en el poder. El impulso de la coalición aumentó a medida que se acercaba el día de la manifestación. Malik y sus aliados habían planificado cada detalle meticulosamente, reconociendo que este evento podría ser crucial para amplificar su mensaje. El lugar estaba establecido en un parque público concurrido, un espacio que había albergado numerosas manifestaciones, resonando con las voces de quienes exigían cambios. Se distribuyeron folletos, se publicaron mensajes en redes sociales y el boca a boca se difundió como pólvora.
En la mañana de la manifestación, Malik llegó temprano, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. El sol brillaba intensamente, iluminando la vasta extensión verde del parque y creando una atmósfera cálida y acogedora. Caminó por el área, observando a los voluntarios colocar mesas, organizar pancartas y prepararse para la multitud que pronto se reuniría. Cada pancarta mostraba mensajes poderosos: justicia para todos los viajeros y fin a la discriminación en los viajes, palabras que resonaban profundamente con la misión de Malik. A medida que la gente comenzaba a llegar, Malik sintió una oleada de energía. Un grupo diverso de simpatizantes se reunió, amigos, familias, activistas y desconocidos que habían oído hablar de la manifestación a través de varios canales. Algunos llevaban camisetas con el logo de la campaña, mientras otros sostenían carteles hechos a mano, cada uno un testimonio de la frustración colectiva ante las prácticas discriminatorias en la industria aérea. Malik reconoció los rostros de algunos de los miembros de su coalición mezclándose entre la multitud, sus expresiones reflejando determinación y esperanza. Se tomó un momento para dirigirse a la multitud, su corazón latiendo con fuerza mientras subía al escenario improvisado. Se paró frente a ellos, no solo como individuo, sino como representante de muchos que habían soportado experiencias similares. Mientras hablaba, se centró en el objetivo compartido de transformar la industria de viajes en una que respete y valore a cada individuo, sin importar su raza o procedencia. Su voz resonaba con la multitud, un coro de aprobación siguiendo cada uno de sus puntos. Después del discurso de Malik, la manifestación se puso en marcha. Los asistentes participaron en cánticos y canciones, cada voz elevándose al unísono, creando un sonido poderoso que resonaba en todo el parque. La energía era contagiosa, y Malik sintió que se estaba construyendo un sentido de camaradería. La manifestación sirvió no solo como plataforma para sus quejas, sino también como una celebración de solidaridad, una afirmación de que no estaban solos en su lucha. A medida que el evento avanzaba, varios oradores subieron al escenario, compartiendo sus historias y puntos de vista. Activistas, líderes comunitarios e incluso políticos locales expresaron su apoyo a la causa, reforzando la idea de que el cambio sistémico no solo era necesario, sino también alcanzable. Malik escuchaba atentamente, cada orador añadía capas a la narrativa que estaban construyendo juntos. Durante un segmento, hicieron un momento de silencio en honor a aquellos que habían sufrido discriminación, un recordatorio conmovedor del impacto que tales injusticias tenían en vidas reales. A Malik le dolía el corazón al pensar en las personas que habían venido antes que él, aquellos que habían luchado sus propias batallas pero no habían vivido para ver el cambio que habían esperado. Esta manifestación era para ellos tanto como para los que aún vivían, un reconocimiento de que sus luchas importaban. En medio de la manifestación, un grupo de representantes de medios locales llegó, con cámaras y micrófonos en mano, listos para capturar el evento en desarrollo. Malik los observó mientras se instalaban cerca del escenario, consciente de que su cobertura podía amplificar el movimiento más allá de la comunidad local. Mientras los miraba, sintió una oleada de determinación. Esta era una oportunidad para poner los problemas contra los que luchaban frente a una audiencia más amplia. Los medios comenzaron a entrevistar a los asistentes, capturando su pasión y sus historias. Malik se tomó un momento para acercarse a uno de los reporteros, ansioso por compartir su perspectiva. Habló sobre la necesidad de rendición de cuentas, enfatizando la importancia de que las aerolíneas reconocieran su papel en la perpetuación de la discriminación. El reportero escuchó, asintiendo pensativamente, mientras Malik articulaba su visión de un futuro donde viajar estuviera libre de prejuicios. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando un cálido tono dorado sobre el parque, Malik dio un paso atrás para observar la escena. La multitud había crecido, atrayendo a más participantes que estaban curiosos sobre el movimiento. La atmósfera vibraba con entusiasmo y determinación, una energía palpable que señalaba un compromiso compartido con el cambio. En los momentos finales de la manifestación, los organizadores reunieron a todos para una declaración de cierre.
Reiteraron sus demandas y delinearon los próximos pasos para el movimiento, alentando a los asistentes a mantenerse comprometidos y activos en la defensa del cambio. Malik sintió una oleada de orgullo mientras estaba entre ellos, sabiendo que esta manifestación había sido un paso significativo en su viaje colectivo. Cuando la gente comenzó a dispersarse, Malik percibió un cambio. La comunidad que se había reunido ahora era más que un grupo de individuos, eran un frente unido, listo para desafiar el status quo y responsabilizar a la aerolínea. Conversaciones surgieron entre los asistentes mientras intercambiaban información de contacto, ansiosos por colaborar en futuras iniciativas. La manifestación había plantado las semillas del cambio, y Malik sintió que una esperanza florecía dentro de él. Esto era solo el comienzo. Las voces que una vez se habían sentido silenciadas ahora resonaban, haciendo eco de la llamada a la justicia en el ámbito de los viajes. Malik sabía que enfrentarían desafíos en el futuro, pero con una comunidad de apoyo detrás de ellos, se sentía más empoderado que nunca para continuar la lucha por la igualdad y el respeto en los cielos. En los días posteriores a la manifestación, Malik percibió un cambio palpable en el ambiente, no solo dentro del movimiento, sino también en el discurso público en general. Las noticias del evento se difundieron rápidamente en varios medios, captando la atención no solo de la comunidad local, sino también de audiencias nacionales. Malik sintió una sensación de urgencia mientras veía los clips de noticias que mostraban discursos apasionados de los participantes de la manifestación, incluyendo su propio llamado a la acción, que había resonado profundamente en muchos. Las redes sociales zumbaban con reacciones, tanto de apoyo como de crítica, mientras la aerolínea estaba bajo escrutinio. La sede corporativa de la aerolínea, un edificio de vidrio elegante que se erguía alto contra el horizonte, se convirtió en el punto focal del drama que se desarrollaba. En su interior, los ejecutivos se reunieron en sesiones de emergencia, discutiendo estrategias para enfrentar la creciente reacción negativa. La atmósfera era tensa, mientras enfrentaban la cruda realidad de una crisis de relaciones públicas que se gestaba en sus propias puertas. La historia de Malik, junto con muchas otras, había desatado una tormenta de indignación que la aerolínea ya no podía ignorar. Mientras los ejecutivos analizaban las imágenes de la manifestación y la posterior cobertura mediática, reconocieron la importancia de elaborar una respuesta que apaciguara al público y sofocara la disidencia. Sabían que el asunto podría escalar aún más si no se manejaba adecuadamente. Se convocaron grupos de enfoque, se consultaron equipos legales y se contrató una firma de relaciones públicas para navegar las aguas turbulentas en las que se encontraban. Los días se convirtieron en una semana, y finalmente surgió la respuesta oficial de la aerolínea, un comunicado de prensa que abordaba las acusaciones de discriminación. Expresaron su compromiso con la diversidad y la inclusión, enfatizando que el incidente con Malik fue un evento aislado, un simple malentendido alimentado por la falta de comunicación. Anunciaron planes para revisar sus políticas de servicio al cliente y prometieron capacitación en diversidad para todo el personal, incluidos los asistentes de vuelo. Sin embargo, el lenguaje del comunicado de prensa se sentía vacío para Malik y muchos de sus seguidores. Era una respuesta elaborada para mitigar la reacción negativa, más que una genuina admisión de culpa. Malik observó el informe de noticias, los presentadores leyendo el comunicado de prensa con un tono que rozaba la incredulidad. La compañía intentaba restar importancia a la magnitud de lo ocurrido. Malik entendía que unas cuantas sesiones de capacitación no rectificarían el daño causado ni cambiarían la cultura de discriminación arraigada que se había permitido proliferar. Sintió que crecía dentro de él una frustración latente, la respuesta de la compañía no era más que una curita sobre una herida profunda. Impulsado por el deseo de una responsabilidad más profunda, Malik y su coalición se reunieron para planear su próximo movimiento. Debatieron sobre cómo responder a las declaraciones de la aerolínea. Surgió una determinación colectiva, consolidando su compromiso de luchar por un cambio sistémico en lugar de aceptar promesas superficiales.
Comenzaron a redactar una carta formal dirigida al CEO de la aerolínea, en la que delineaban sus demandas, una investigación independiente del incidente, un compromiso con cambios sustanciales en las políticas y un diálogo abierto con los pasajeros afectados para comprender realmente sus experiencias. Mientras tanto, la coalición de Malik recurrió a las redes sociales, amplificando aún más su mensaje. Compartieron historias personales y testimonios, relatando no solo el incidente con Malik, sino también otras experiencias de discriminación racial enfrentadas por los pasajeros. El hashtag #justicia en el viaje comenzó a ser tendencia, resonando con personas de todo el país que habían enfrentado problemas similares. La presión sobre la aerolínea aumentó exponencialmente a medida que el público continuaba apoyando la causa de Malik. A medida que pasaban los días, la sede de la aerolínea vibraba con una creciente ansiedad. Los ejecutivos monitoreaban de cerca las redes sociales, con la vista fija en el hashtag que se había transformado en un movimiento. Se dieron cuenta de que esto ya no se trataba solo de un incidente aislado, era un clamor colectivo por justicia e igualdad en el ámbito de los viajes. El activismo de base de la coalición había encendido una conversación a nivel nacional sobre el sesgo racial en la industria aérea. En respuesta a la creciente presión, la aerolínea organizó una conferencia de prensa, en la que el CEO abordaría la situación directamente. Malik sabía que este sería un momento crucial. La anticipación se palpaba en el aire mientras los reporteros llenaban la sala, cada uno ansioso por analizar las palabras del líder corporativo. El CEO subió al escenario, flanqueado por altos ejecutivos, y comenzó a leer una declaración cuidadosamente preparada. Malik observó la transmisión en vivo, su corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba al CEO reconocer la indignación y expresar arrepentimiento. Sin embargo, la sinceridad de las palabras se sentía insincera, eclipsada por el lenguaje corporativo que parecía priorizar el control de daños sobre una verdadera rendición de cuentas. La insistencia del CEO en que el incidente era una anomalía solo aumentó la ira de Malik. ¿Cómo podían seguir minimizando los problemas sistémicos dentro de su organización? Mientras continuaba la conferencia de prensa, Malik sintió cómo crecía su determinación. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. Aunque la aerolínea había reconocido la indignación, su respuesta no había abordado los problemas fundamentales. El compromiso de cambio tenía que venir de un lugar auténtico, uno que reconociera el dolor de los afectados y tomara medidas concretas para evitar incidentes futuros. Esa noche, mientras Malik yacía en la cama, reflexionó sobre el viaje recorrido hasta ahora. La manifestación había encendido un movimiento, pero era claro que el camino por delante requeriría más que palabras. Visualizó un futuro en el que la industria aérea rindiera cuentas, donde las políticas no solo se redactaran, sino que también se implementaran, y donde cada pasajero se sintiera respetado y valorado, sin importar su raza. La lucha por la justicia era un largo camino, pero Malik estaba más decidido que nunca a verlo hasta el final. El aire en la sala de conferencias estaba cargado de tensión mientras Malik y su coalición se preparaban para su reunión con los ejecutivos de la aerolínea. Una mesa larga se extendía a lo largo de la sala, con sillas de cuero alineadas a cada lado. La luz del sol se filtraba por las grandes ventanas, proyectando sombras pronunciadas que contrastaban con el ambiente sombrío. Cada miembro de la coalición sentía una mezcla de esperanza y temor. Sabían que esta reunión podría ser decisiva, una oportunidad para hacer oír sus voces y exigir un cambio real. Malik se sentó en la cabecera de la mesa, un símbolo de la resiliencia de su movimiento. Revisó las notas frente a él, detallando los puntos clave que querían abordar. La coalición se había unido, combinando sus experiencias y perspectivas para formar un frente unido contra la cultura problemática de la aerolínea. Estaban armados con hechos, testimonios y una lista de demandas, listos para desafiar el statu quo. A medida que el reloj se acercaba a la hora de la reunión, los pensamientos de Malik volvieron a la manifestación. Los rostros de los simpatizantes pasaron por su mente, con expresiones de determinación y esperanza.
sentía el peso de sus expectativas sobre sus hombros. Esta reunión no era solo sobre él, era sobre cada pasajero que había experimentado discriminación, cada voz que había sido silenciada. Los ejecutivos llegaron, vestidos con trajes que denotaban autoridad corporativa. Sus rostros eran serios, una mezcla de curiosidad y defensa. Malik notó su actitud reservada, la forma en que intercambiaban miradas rápidas, como si se prepararan para una confrontación. El contraste entre la apariencia pulida de los ejecutivos y el espíritu crudo y auténtico de su coalición era evidente. Malik comprendió que el desafío por delante no se trataba solo de presentar su caso, sino de romper las barreras de la indiferencia corporativa. Los ejecutivos tomaron asiento, y la sala quedó en silencio, con una tensión palpable en el aire. Malik respiró profundamente y comenzó a hablar. Marcó el tono, enfocándose no solo en el incidente que provocó esta reunión, sino también en las implicaciones más amplias del racismo sistémico dentro de la industria aérea. Su voz resonó con convicción mientras exponía las experiencias de la coalición, detallando el miedo, la ira y la frustración que todos habían sentido. Mientras hablaba, pudo ver a los ejecutivos moverse en sus asientos. Algunos parecían incómodos, sus expresiones revelando un atisbo de comprensión. Las palabras de Malik pintaban un cuadro vívido de la discriminación que enfrentaban los pasajeros a diario, un problema que trascendía los límites de sus oficinas corporativas. Enfatizó que su lucha no era contra individuos, sino contra una cultura que permitía que el sesgo floreciera sin control. La discusión cambió de experiencias individuales a propuestas concretas de cambio. Malik y su coalición delinearon claramente sus demandas, una investigación independiente sobre las prácticas de la aerolínea, un compromiso con una capacitación en diversidad integral y el establecimiento de un consejo de defensa de pasajeros para asegurar un diálogo continuo entre la aerolínea y la comunidad. Cada demanda fue recibida con una mezcla de asentimientos y ceños fruncidos por parte de los ejecutivos, que parecían esforzarse por comprender la magnitud de los cambios propuestos. Una ejecutiva, una mujer de rasgos marcados y una lista aparentemente interminable de logros, rompió finalmente el silencio. Cuestionó la viabilidad de sus propuestas, sugiriendo que implementar cambios tan profundos sería una tarea considerable. Malik percibió su escepticismo, pero se mantuvo firme. Le recordó que el costo de la inacción era mucho mayor, más vidas afectadas, más historias sin contar y un mayor daño a la reputación de la aerolínea. La reunión continuó, y Malik notó un cambio en la actitud de los ejecutivos. La actitud defensiva inicial comenzó a desvanecerse mientras se involucraban en un diálogo más abierto. Uno a uno, compartieron sus pensamientos, reconociendo la validez de las preocupaciones de la coalición. Malik percibió un destello de esperanza mientras discutían posibles soluciones, pero se mantuvo cauteloso. Las palabras eran fáciles, lo que importaba eran las acciones. Durante toda la reunión, Malik se aseguró de mantener el enfoque en los pasajeros. Compartió historias de familias que habían sido tratadas injustamente, recordándoles a los ejecutivos que sus decisiones tenían consecuencias reales en la vida de las personas. Recordó a una madre que había sido separada de su hijo debido a prácticas discriminatorias, con su rostro surcado de lágrimas grabado en su memoria. A medida que la reunión avanzaba, la coalición de Malik propuso un enfoque colaborativo. Sugerían formar un grupo de trabajo que incluyera representantes de la aerolínea y miembros de la comunidad, con el objetivo de crear un marco para un diálogo y mejora continuos. Los ejecutivos escucharon, y Malik pudo ver cómo procesaban la profundidad del problema y la necesidad de un compromiso genuino. Finalmente, al finalizar la reunión, Malik hizo un llamado a la acción. Instó a los ejecutivos a no solo considerar sus propuestas, sino a tomarlas en serio, a verlas como una oportunidad para redefinir el legado de la aerolínea. Expresó la disposición de la coalición para trabajar junto a ellos, para responsabilizarlos mientras fomentaban un ambiente de entendimiento y crecimiento. Los ejecutivos asintieron, algunos con una expresión realmente reflexiva, otros aún conservando un leve escepticismo.
Malik salió de la reunión sintiendo una mezcla de optimismo y cautela. Sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero esta reunión marcaba un paso crucial en su camino hacia la rendición de cuentas. Al salir de la sala de conferencias, Malik sintió la energía de su coalición a su lado. No eran meros participantes en un diálogo corporativo, eran guerreros por la justicia, decididos a hacer realidad su visión de cambio. El camino por delante seguía siendo incierto, pero juntos estaban listos para enfrentar los desafíos que se avecinaban. La lucha estaba lejos de terminar, pero habían sentado las bases para un nuevo capítulo, uno que tenía el potencial de transformar la industria aérea para mejor. El día después de la reunión crucial pesaba en la mente de Malik. Mientras se sentaba en su pequeño apartamento, el leve zumbido de la ciudad al otro lado de su ventana se sentía distante. Las paredes, adornadas con carteles de líderes de derechos civiles y protestas pacíficas, parecían resonar con la urgencia de la lucha que estaba liderando. Malik sintió una oleada de determinación. Sabía que el cambio no sucedía solo en las salas de juntas, florecía en las comunidades, alimentado por la acción colectiva y la solidaridad. Malik encendió su laptop, revisando la avalancha de correos electrónicos que se habían acumulado durante la noche. Entre las consultas habituales y notificaciones, un mensaje destacaba. Era de un medio de noticias local, expresando interés en cubrir la lucha de la coalición contra la discriminación en la industria aérea. La idea de compartir su historia con una audiencia más amplia encendió una chispa en él. La atención mediática podía amplificar su mensaje, atrayendo más aliados a su causa. Mientras redactaba una respuesta, su teléfono vibró con mensajes entrantes. Sus amigos de la coalición se estaban comunicando, ansiosos por hablar sobre las repercusiones de la reunión y los próximos pasos. Malik creó un chat grupal, invitándolos a compartir sus pensamientos. Sabía que fomentar la comunicación era esencial para mantener el impulso. Más tarde esa noche, Malik organizó una reunión en su apartamento. Los miembros de la coalición llenaron el espacio, un grupo diverso unido por un propósito común. La atmósfera estaba cargada de energía mientras intercambiaban ideas y planeaban sus próximos movimientos. Compartieron historias de apoyo y aliento, reforzando su compromiso de hacer que la aerolínea rindiera cuentas. Durante las discusiones, una miembro, Aisa, sugirió organizar una manifestación pública para crear conciencia. Su entusiasmo era contagioso. Habló apasionadamente sobre cómo una presencia visual fuerte podría atraer la cobertura de los medios y unir a la comunidad. Malik sintió el peso de sus palabras, comprendiendo que una manifestación podría ser una poderosa declaración de solidaridad. Otros se unieron, compartiendo ideas para el evento. Discutieron ubicaciones, posibles oradores y formas de involucrar al público. Cada sugerencia se sentía como otra pieza de un rompecabezas que caía en su lugar. Malik escuchaba atentamente, tomando notas e imaginando cómo podrían transformar sus ideas en acción. El mitin no sería solo sobre ellos, sería una plataforma para que cualquiera que hubiera enfrentado discriminación pudiera compartir sus historias. La sesión de planificación se convirtió en una reunión estratégica, con los miembros dividiendo responsabilidades. Malik sintió orgullo al ver a sus amigos asumir diferentes aspectos del mitin, tomando iniciativa. El entusiasmo era palpable, creando una atmósfera de camaradería que alimentaba su determinación. Cuando la reunión llegó a su fin, Malik se sintió lleno de energía. Recordó a todos la importancia de su misión, enfatizando que su lucha iba más allá de las quejas personales. Estaban defendiendo a innumerables otros, rompiendo el silencio sobre la discriminación en la industria aérea. En los días siguientes, la coalición trabajó incansablemente. Distribuyeron folletos en la comunidad, crearon publicaciones en redes sociales y contactaron a activistas y organizaciones locales en busca de apoyo. La noticia comenzó a difundirse, y el entusiasmo creció a medida que las personas expresaban su intención de asistir al mitin. Malik se maravillaba de cómo rápidamente se construía el impulso,
transformando su causa de una pequeña coalición en un movimiento en crecimiento. El día del meeting, las calles vibraban de energía. Carteles coloridos llenaban el aire, cada uno con mensajes de solidaridad y justicia. Malik estaba al frente, con el corazón latiendo de anticipación. Observaba el mar de rostros, sintiendo el peso de su fuerza colectiva. Era un recordatorio poderoso de que no estaban solos en esta lucha. A medida que los oradores subían al escenario y compartían sus experiencias, la multitud estallaba en aplausos y vítores. Malik sintió lágrimas de orgullo brotar en sus ojos al presenciar el apoyo abrumador. Cada historia amplificaba su misión, creando un sentido de comunidad que resonaba profundamente. La gente comenzaba a comprender el impacto de su lucha, dándose cuenta de que la discriminación era una batalla compartida. Entre la multitud, Malik divisó rostros conocidos, amigos, familiares e incluso extraños que habían sido tocados por el mensaje de la coalición. El sentido de unidad era abrumador, ya que el deseo colectivo de cambio reverberaba en el aire. Cuando el mitin concluyó, Malik se tomó un momento para absorberlo todo. La energía era contagiosa y sintió un renovado sentido de propósito. Este evento era más que una simple reunión, era una manifestación de su resiliencia, un testimonio de su fortaleza. El efecto dominó de sus acciones era claro, lo que comenzó como un pequeño grupo de personas abogando por el cambio se había transformado en un movimiento que resonaba en toda la comunidad. En los días posteriores al meeting, la atención mediática aumentó. Los medios de comunicación recogieron su historia, destacando los esfuerzos de la coalición para combatir la discriminación en la industria aérea. Malik sintió una oleada de validación, su lucha estaba ganando terreno, alcanzando más allá de sus círculos inmediatos. Pero con la atención aumentada vino el escrutinio. Los ejecutivos de la aerolínea enfrentaron presión para responder, tanto de los medios como del público. Malik sabía que su lucha estaba lejos de terminar, apenas estaba comenzando. Mientras la coalición se preparaba para enfrentarse nuevamente a la aerolínea, entendieron que ahora no solo luchaban por ellos, sino por cada persona que había sido marginada. La experiencia había forjado vínculos más fuertes entre los miembros de la coalición, transformándolos de conocidos a una familia. Se reunían regularmente para discutir estrategias, encontrando fortaleza en la determinación de los demás. Malik sentía una esperanza inquebrantable, sabiendo que su determinación colectiva podría impulsar un cambio significativo. Mientras se preparaban para su próximo enfrentamiento con la aerolínea, Malik comprendió que el verdadero poder de su movimiento residía no solo en sus palabras, sino en su compromiso inquebrantable con la justicia. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero unidos, estaban listos para continuar luchando, para desafiar las normas que habían perpetuado la discriminación durante tanto tiempo. El día de la confrontación con la aerolínea se cernía como una nube de tormenta, llena de incertidumbre y anticipación. Malik y su coalición habían pasado incontables horas preparándose para este momento, planeando y organizando su enfoque. Se reunieron en un centro comunitario, su sede, un día antes de la reunión, en un ambiente denso de tensión y determinación. A medida que el sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras en la sala, Malik se paró frente a sus amigos, sintiendo el peso de su propósito compartido. Las paredes estaban cubiertas de fotografías del mitin reciente, cada imagen un testimonio de su lucha. Podía ver la determinación en sus ojos, estaban listos para enfrentarse a los gigantes corporativos que los habían agraviado. Malik recordó a todos la importancia de mantener la compostura y la claridad durante la reunión. Debían presentarse como un frente unido, demostrando su fuerza no solo a través de la pasión, sino mediante argumentos bien articulados. Las apuestas eran altas, y cualquier paso en falso podría socavar su causa. Discutieron los puntos clave que querían plantear, centrándose en la necesidad de responsabilidad y cambios de políticas dentro de la aerolínea. Malik podía sentir una mezcla de ansiedad y resolución en la sala mientras practicaban sus discursos.
A la mañana siguiente, Malik y los miembros de su coalición se pusieron camisetas a juego con el logotipo de su grupo, simbolizando unidad. Llegaron a la sede corporativa de la aerolínea, una estructura imponente que parecía erguirse sobre ellos como un coloso. Malik respiró hondo, sintiéndose a la vez pequeño y empoderado. No eran solo individuos, representaban a muchos otros que habían sido silenciados. Dentro, el aire estaba cargado de tensión. Al entrar en la sala de juntas, Malik sintió una ola de aprensión. Los ejecutivos estaban sentados a una larga mesa, con expresiones de indiferencia y escepticismo. Malik notó a la azafata del incidente, sentada entre ellos, con una actitud de falsa confianza que lo enfureció. Los ejecutivos los recibieron con sonrisas forzadas y comenzó la reunión. Malik sintió una oleada de determinación mientras hablaba. Relató los incidentes de discriminación, compartiendo historias de personas afectadas por las políticas de la aerolínea y enfatizando que su trato no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de comportamiento. La azafata, percibiendo la determinación de Malik, lo interrumpió, tratando de desviar la culpa. Sus palabras destilaban condescendencia, intentando retratarse como una víctima de una mala interpretación. Malik sintió cómo la frustración burbujeaba en su interior, pero recordó la importancia de la compostura. Se abstuvo de responder a sus provocaciones, enfocándose en el panorama general. A medida que se desarrollaban las discusiones, los ejecutivos intentaron minimizar la gravedad de la situación, sugiriendo que estaban tomando medidas para abordar las preocupaciones. Malik sabía que sus palabras eran promesas vacías, a menos que estuvieran respaldadas por acciones concretas. Contrarrestó sus afirmaciones con estadísticas y testimonios, destacando la creciente protesta pública contra la discriminación. La tensión aumentó a medida que más miembros de la coalición compartían sus experiencias. Los ejecutivos, sorprendidos por el peso emocional de los testimonios, intercambiaban miradas incómodas. Malik observó cómo la sala cambiaba. El aire estaba denso con una mezcla de incomodidad y realización. La voz colectiva de la coalición estaba resonando, desafiando la complacencia de los presentes en la mesa. Entonces, Malik tomó un riesgo calculado. Presentó una petición, firmada por miles de simpatizantes, exigiendo responsabilidad y transparencia de la aerolínea. Los ejecutivos se removieron incómodos en sus asientos mientras Malik exponía demandas específicas, una disculpa pública, programas de capacitación para el personal y el establecimiento de un mecanismo claro para reportar incidentes de discriminación. Finalmente, uno de los ejecutivos habló, reconociendo la creciente presión que enfrentaban por parte del público. Era una pequeña victoria, pero Malik podía sentir el cambio. Los ejecutivos se daban cuenta de que ya no podían desestimar las demandas de la coalición sin enfrentar consecuencias. A medida que avanzaba la reunión, Malik notó un cambio sutil en la actitud de la azafata. Su bravata inicial había desaparecido, ahora parecía incómoda, moviéndose inquieta en su asiento. Malik aprovechó el momento para recordarles a todos que sus acciones tenían repercusiones, no solo para él, sino para todos los que habían sufrido discriminación similar. Instó a los ejecutivos a considerar el impacto a largo plazo de sus políticas y el daño causado por el comportamiento de la azafata. El diálogo se intensificó, con los miembros de la coalición resistiendo los intentos de los ejecutivos por mitigar sus demandas. La azafata intentó intervenir una vez más, pero Malik estaba preparado para esto. La enfrentó directamente, con una intensidad compuesta que capturó la atención de todos. Señaló los problemas sistémicos dentro de la aerolínea que habían permitido que su comportamiento prosperara, devolviendo el enfoque a la necesidad de un cambio institucional. La reunión llegó a un punto crítico mientras los ejecutivos se enfrentaban a las realidades presentadas ante ellos. Malik podía ver su fachada resquebrajarse, el peso de la responsabilidad presionando sobre ellos. Habían subestimado la determinación de la coalición y ahora se enfrentaban a la realidad de su negligencia. Al final de la reunión, Malik sintió una oleada de esperanza.
Habían entrado en la sala de juntas como una pequeña coalición, pero salían como un poderoso movimiento que exigía cambio. Los ejecutivos prometieron considerar sus demandas, reconociendo la necesidad de seguir dialogando. No era una victoria completa, pero era un avance significativo. Al salir del edificio, Malik y sus amigos compartieron un suspiro colectivo de alivio. Sabían que la lucha estaba lejos de terminar, pero habían hecho oír sus voces. La experiencia había fortalecido su determinación, consolidando su compromiso de seguir presionando por la justicia. Esa noche, la coalición celebró su progreso, sabiendo que esto era solo el comienzo. Malik sintió un renovado sentido de propósito, impulsado por la realización de que su lucha había encendido una conversación más amplia sobre la discriminación y la responsabilidad en la industria aérea. Ya no eran solo un grupo de individuos, eran una fuerza con la que se debía contar, unidos en su misión de desafiar la injusticia y abogar por aquellos que habían sido marginados. Alzando sus copas en un brindis, Malik sintió un profundo agradecimiento por el apoyo de sus amigos. Juntos habían enfrentado la adversidad y salido fortalecidos. El camino por delante sin duda estaría lleno de desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos, armados con determinación y la firme convicción de que el cambio era posible.